Rodolfo, ¿cómo hasta qué hora estamos Hola, nosotros? ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad, un espacio de teletica.com que busca, pues, como su nombre lo dice, analizar con más tiempo, con más capacidad de reflexión, de pausa, las noticias más relevantes en el ámbito nacional e internacional. Para hoy tenemos una edición especial porque vamos a tocar dos temas y permítame resumirlo de inmediato para que sepan cuál es nuestro menú noticioso de hoy. Primero, vamos a hablar de lo que sería la noticia más relevante en el ámbito nacional de las últimas horas, como es el anuncio que se dio este mediodía por parte de las autoridades gubernamentales de dar, y me permito usar el mismo término, de usar el martillo en la gran área metropolitana para tratar así de combatir la pandemia de COVID-19, principalmente en esta área a la que yo les hago referencia. El martillo es, aplicando la analogía con el baile del martillo, que en alguna oportunidad lo hemos explicado en este mismo espacio, se va a implementar a partir de mañana. Juan José Herrera, que es un periodista de teletica.com, que ustedes van a ver en pocos segundos. Juan José va a explicarnos exactamente en términos generales el anuncio de este mediodía y cómo se empezará a implementar. Posteriormente de que escuchemos a Juan José, nos va a acompañar don Julio Castilla, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, porque el sector comercio evidentemente ha tenido una enorme preocupación y la noticia de hoy es innegable que va a tener un impacto en el tema del comercio en esta parte del país. También estará con nosotros Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo es un analista de políticas públicas que ya en otras oportunidades ha estado con nosotros y nos va a dar su criterio acerca de lo que se ha estado implementando, lo que se anunció hoy y en términos generales las implicaciones que puede tener. Después de conversar con ellos, vamos a hacer contacto con el doctor Ronald Evans. Don Ronald es epidemiólogo, es docente en la Universidad Centroamericana. Él ha seguido muy de cerca el fenómeno que nos está golpeando. Con él ya hemos hablado en otras oportunidades y vamos a preguntarle más adelante, don Ronald, exactamente esto que dijo el presidente de que hay que recuperar el rastro al COVID-19. ¿Qué significa? ¿Cuánto podría demorar? En fin, va a ser el aporte del epidemiólogo en esta conversación. Terminando con el doctor Evans, vamos a hacer contacto con nuestros invitados originales del programa En Profundidad, pues a mediados de semana en la radio hemos tenido una interesantísima conversación con don Welber Ramos y con don Gerardo Corrales. Estábamos hablando de la ley que se implementó hace algunas semanas y que implicó ponerle un tope a las tasas de interés en nuestro país. Esto tuvo repercusiones. Algunos bancos anunciaron la desvinculación de sus clientes. Algunos dijeron que esto era una situación que se venía anunciando, una crónica de una muerte anunciada antes de que se aprobara la ley durante la discusión del proyecto, mientras que don Welmer aseguró que más bien eso es una repercusión del COVID-19 que no tiene que ver nada la implementación de la ley de usura. Eso fue una interesantísima conversación que sostuvimos el miércoles en la radio. No nos alcanzó el tiempo, entonces hoy originalmente la íbamos a retomar a las 4 de la tarde, pero la noticia manda. Vamos a hablar durante los primeros minutos, primera hora del programa de este tema y posteriormente estaremos con nuestros dos invitados para analizar este segundo tema que hemos preparado para ustedes. Pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida a todos los que están conectados ya en esta transmisión y quiero hacerle el pase de una vez a Juan José Herrera, periodista de teletica.com, para que Juan José en pocos minutos nos cuente qué fue lo que anunció la administración hoy, sobre todo en esto de las zonas naranja, zonas amarillas, la restricción vehicular que va a empezar a implementarse y lo que se estableció para los comercios. Muy buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Rodolfo, a usted y a todos los que nos escuchan, también a los que están en el panel. Pues sí, como usted lo mencionaba al inicio, hoy fue un día de martillazo en esa estrategia que ha definido el gobierno. El presidente Carlos Alvarado lo definió como un golpe quirúrgico, dice él, para tratar de aplanar la curva de contagios sin afectar en demasía el tema de pues la actividad económica y todo lo que esto conlleva. Para entenderlo es un poco complejo, nunca es fácil pues entender cómo o esa mecánica que utiliza el gobierno para definir pues las
las restricciones en cantones naranja y cantones amarillos. Básicamente, para la alerta naranja y toda la restricción vehicular que esta implica, se restringe la actividad económica solo a actividades productivas esenciales. Estamos hablando, por ejemplo, de agricultura, pesca o la industria alimentaria, supermercados, venta de abarrotes, supers, todo lo correspondiente a lo que sean venta de bebidas, alimentos y demás, panaderías, carnicerías, por ejemplo, las farmacias y los centros médicos también van a poder operar en estos 9 días que incluye pues este nuevo martillazo en palabras de Carlos Alvarado, y también, por ejemplo, los servicios a domicilio. Los restaurantes como tal van a poder operar solo de manera pues express, no pueden abrir sus puertas para atención del público. Estamos hablando de que esto incluye toda la semana, de lunes a viernes, y ya les vamos a explicar cómo trabaja los fines de semana. También se va a permitir, por ejemplo, los suministros o la venta de suministros agropecuarios, veterinarios o de higiene, el funcionamiento de funerarias, también está dentro de lo permitido, los centros o redes de cuidado de menores y los hoteles, pues que brinden servicios de alojamiento a funcionarios de la administración pública o que presten servicios de interés público. Las ferias del agricultor también van a poder funcionar con franjas diferenciadas para el tema de adultos mayores de 5 de la mañana a 8:30 de la mañana. Todo esto es de lunes a viernes. Y para cantones naranja, si hablamos de los fines de semana, la alerta cambia un poco, se habilitan únicamente supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, panaderías, carnicerías y pues también la venta de alimento a nivel de servicio express a domicilio, así como suministros de carácter esencial, bancos solo por métodos virtuales y funerarias. No sé si hasta ahí vamos más o menos claros, Rodolfo. Vamos bien, me parece, en términos generales. La restricción es un tema que la gente pregunta mucho, Juan José. La restricción vehicular, ese es el otro punto. De la mano con estas restricciones en comercios viene una restricción vehicular diferente. Tal vez es el anuncio más importante que se hace el día de hoy, y es que la restricción va a funcionar 24 horas de manera total para todos los vehículos, pero con especificaciones por número de placa. Por ejemplo, entonces, los lunes van a poder transitar las placas terminadas en 1 y 2, los martes en 3 y 4, miércoles 5, jueves 7 y 8 y finalmente viernes pues las terminadas en 9 y 0. Esto es solo los que van a poder transitar en una semana, digámoslo así, de lunes a viernes, y posteriormente el fin de semana de 5 de la mañana a 5 de la tarde van a poder transitar como se ha venido haciendo, por placas pares e impares. Los sábados no circulan las placas pares, los domingos no lo hacen las placas. Siempre hay excepciones, Rodolfo, las mismas excepciones que se habían anunciado, por ejemplo, cuando al inicio de la pandemia, siempre van a poder, las personas que tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo, siempre y cuando esos trabajos sean de carácter esencial, por ejemplo, los que trabajan en sectores de salud y demás, una carta que efectivamente los acredite como trabajadores de estos sectores, o por ejemplo, las personas que tengan una reservación en un hotel, todavía lo pueden hacer siempre y cuando ese hotel esté dentro de las zonas amarillas, de las zonas habilitadas. Ese es tal vez como el cambio más grande si hablamos de restricción vehicular, Rodolfo. Perfecto, entonces voy a poner rápidamente un ejemplo, Juan José, a partir de lo que usted me dice. Por ejemplo, normalmente la restricción a la que hemos estado acostumbrados dice que un vehículo placa 1 no circula el día lunes, igual que el placa 2. En esta oportunidad es al revés, son los únicos que van a circular. Efectivamente, Rodolfo, cambia la mecánica para entre semana, ya no es el día que no pueden circular, sino precisamente el único que van a poder hacerlo de lunes a viernes. Estamos hablando entonces de que por cada terminación de placa, los ciudadanos van a poder transitar básicamente 2 días a la semana, que es o el sábado o el domingo, según la restricción, y el día que le toque entre semana, durante estos 9 días que se va a extender estas nuevas restricciones que surgen a partir del incremento de casos de COVID-19. El otro punto, José, bueno, más adelante con el doctor Evans lo vamos a ampliar, pero en la conferencia de prensa se dijo que las medidas lo que buscan es tratar de recuperarle el rastro a el COVID-19. El día de ayer quedó claro, pues con ese incremento importante de casos, ayer 649, el ministro no era posible identificar de dónde había salido ese número, que en este momento con el incremento de casos ya se perdió la trazabilidad que tienen del contagio, y precisamente lo que explicaba él hoy y también el presidente Carlos Alvarado es que van a intentar que reduciendo la movilización de personas se pueda empezar a recuperar ese rastro y empezar a entender o a identificar los clústeres, como ha llamado el ministro,
de contagio para poder volverle a recuperar el pulso a la pandemia, que es algo que básicamente se les está saliendo ya de control, digamos, el determinar de dónde están surgiendo los casos de COVID-19 en el país. Muy bien, Juan José, muchísimas gracias. La gente, evidentemente, es mucha información. Dentro de poco vamos a tener unas infografías especiales en teletica.com para que usted lo pueda comprender con mayor facilidad y que sea una consulta diaria. En todo caso, ya hay notas en teletica.com y, por supuesto, en Telenoticias. Hoy, en la edición nocturna, usted va a poder encontrar todos los detalles de lo que hemos estado explicando con respecto al anuncio de este mediodía. Juan José, muchas gracias. A la orden, buenas tardes. Bien, era Juan José Herrera de teletica.com y ahora hago contacto de inmediato con dos personas que también quiero que participen en esta conversación, analizando y quisiera escuchar los criterios que tienen al respecto de estas medidas. Uno es Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos ya lo hemos tenido por acá, es un gusto siempre que nos acompañe en profundidad o en 7 días. Él es analista de políticas públicas y nos va a dar su opinión acerca de lo que se ha implementado por parte del gobierno. Y también don Julio Castilla. Don Julio Castilla es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y, por supuesto, la Cámara de Comercio tiene mucho que decir. A ambos les doy las muy buenas tardes. Empezamos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuáles son sus primeras impresiones acerca de lo anunciado hoy y la forma en cómo el gobierno ha estado, pues, preparándose para esta parte ya más complicada de la pandemia? Buenas tardes, Rodolfo, y buenas tardes a Julio y a Ronald. Bueno, se veía venir, especialmente por los números que estábamos recibiendo esta semana de número de infectados. Recordemos de que por el periodo de incubación del virus, estos son números que son casos que se infectaron hace una semana o hace incluso hasta 2 semanas. Por lo tanto, hay un rezago en la información y es de esperar entonces que la tasa de contagio es probable que sea incluso mayor hoy en día de lo que estamos viendo por estas cifras. No solo hay que ver el número de contagiados, sino la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de gente principalmente en UCI, en unidades de cuidado intensivo. Así que habíamos alcanzado un contrato con el gobierno, si se puede decir, un contrato con las autoridades, de que se iban a empezar a implementar aperturas de negocios, apertura de la economía, que iba a estar condicionado a el desempeño que el país iba a tener en materia de la transmisión del COVID y en materia de los resultados de salud. No puedo culpar yo, sinceramente, no puedo culpar, por más que me duela mucho lo que esto significa para cientos de miles de empresarios, de comerciantes, por lo que esto significa para trabajadores independientes, lo que esto significa para trabajadores informales, pero no puedo culpar yo a las autoridades por tomar esta decisión, dada la naturaleza, la información que hemos estado recibiendo día a día en cuanto a la transmisión de este virus y principalmente el hecho de que efectivamente hemos llegado a esa fase 4 de transmisión comunitaria que es tan temida y que significa que al no poder trazar los contactos de la gente, el virus, esto va a hacer de que los focos de infección se multipliquen y que pronto, en pocos días, podríamos tener servicios de salud colapsados. Hemos visto esas imágenes dantescas en otras naciones, en otros países, y no culpo a las autoridades por tomar una medida drástica para tratar de evitar el mayor contagio de la población y la mayor transmisión de este virus. No se me vaya, don Juan Carlos. Vamos a hacer contacto con don Julio Castilla, de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Don Julio, muy buenas tardes. ¿Qué piensa de lo anunciado hoy? Buenas tardes, don Rodolfo. Un gusto saludar a don Juan Carlos y a don Ronald. A ver, nosotros desde el comercio, en la línea de Juan Carlos, entendemos tal vez parte importante de un poquito de historia. Cuando sucedió lo del Día del Padre, que fue un golpe a última hora, nosotros le pedimos al gobierno estar en la mesa y entender qué estaba sucediendo. Posterior al fin de semana del Día del Padre, el 21 de junio, nos reunimos la siguiente semana y llegamos a acuerdos. Uno de los acuerdos con el ministro de Salud y las autoridades era: sentémonos y explíquenos para nosotros igual estar preparados y poder reaccionar. Así ha sido. Ayer
terminaron muy tarde la reunión y hoy en la mañana tuvimos esa sesión con el equipo económico del gobierno, estuvo el doctor Salas, estuvo André Garnier y estuvimos 7, 8 cámaras y nos dieron un detalle de lo que estaba sucediendo y obviamente entendemos lo que está pasando y más bien nos pusimos a la disposición de las autoridades de salud para colaborar y trabajar en conjunto en cómo comunicar estas medidas y protocolos sanitarios, porque mucho del mensaje que hemos dado, Rodolfo, es que el comercio se ha portado bien, hemos implementado medidas, hemos capacitado, hemos tenido webinars constantes, inclusive tuvimos uno esta semana con el MEIC para capacitar a los comercios, donde hubo más de 200 y pico de comercios conectados, y tenemos otro en 3 semanas, y estamos en esa comunicación, pero bueno, las tortas vienen de afuera, de las fiestas y de ciertos lugares, y ya sabemos a dónde es que se ha disparado el contagio. Entonces, más bien lo que le dimos al gobierno hoy y al ministro de Salud es un voto de apoyo y que cuente con nosotros porque estamos en el mismo barco y tenemos que sacar esto lo más pronto posible por el golpe económico. Nosotros en el sector del comercio, la semana pasada, precisamente ahí en el canal hablábamos de una pérdida de 1.850 millones de dólares estimada en las primeras 17 semanas de pandemia, que implican un 3.2% del PIB. Entonces, estamos muy golpeados, más de 135,000 empleos golpeados solo en el sector comercio. Esos son 35,000 ya perdidos, 66,000 en reducción de jornadas y 35,000 con cese laboral, que esos son los que están ya casi que a punto también de pasar al desempleo. Entonces, en conclusión, en la línea de don Juan Carlos, entendemos, aceptamos y nos pusimos a la disposición del gobierno para sacar esto lo más pronto posible, en conjunto. Juan Carlos. Ahí estamos. Vamos a ver, don Julio, yo creo que la gente comprende en términos generales que eso es una situación de emergencia nacional, es una pandemia que no solo está golpeando a Costa Rica, sino a todo el mundo. Sin embargo, yo hablaba ayer con algunas personas y también yo creo que es necesario reconocer que posiblemente algunos comercios en particular o algunos negocios en particular difícilmente van a salir vivos de lo que ha ocurrido, no lo que va a ocurrir ahora en los próximos días, sino porque ya el golpe de gracia lo recibieron por las situaciones que se dieron durante las semanas pasadas, tras casi 4 meses de estar cerrados. Así es, sí, así es. Inclusive parte del trabajo que hemos hecho desde la Cámara, desde el día 1, es cómo los ayudamos a muchos a reconvertirse. Hemos dado cursos y seminarios del tema de la transformación digital, irse hacia el comercio electrónico, el tema de apoyarlos en el trabajo remoto para que puedan seguir operando las que pueden, porque algunos casos de tiendas pues tienen siempre sus tiendas físicas y tienen que seguir operando. Pero sí, ha sido un duro golpe y por eso los números tan altos en desempleo y en pérdidas económicas. Pero bueno, al final de cuentas estamos viendo una situación inédita, algo que ninguno esperaba y lo que tenemos que es ver cómo salimos adelante. Parte de la explicación del señor ministro hoy es que busca cortar a 9 días porque entiende lo que estamos viviendo. Entonces son 2 fines de semana, pero bueno, 9 días para rápidamente el próximo lunes, no sé qué día de julio, ya estaríamos volviendo a la fase 3 y es entendible, Rodolfo. Yo creo que es una situación muy complicada y lo que nos queda es apoyar y concientizar sobre todo a la ciudadanía que se porten bien, porque lo que están haciendo daño ellos con su comportamiento es precisamente al comercio y nosotros pagamos impuestos. Y si no hay impuestos, pues el gobierno igualmente se ve afectado y estamos todos en una seria crisis. Don Juan Carlos y don Julio, ¿es posible pensar, bueno, vamos a ver, ustedes que tienen que verse empapado con lo que ocurre en otros países, don Juan Carlos como analista, y me imagino que don Julio conversando con las cámaras en otras naciones, ¿será posible realmente encontrar un equilibrio bueno entre el tema salud y el tema economía? Quiero decir, ¿es posible realmente en algún país hecho de una buena manera o la mejor manera el que se tomen las medidas urgentes pero no darles un golpe, digamos, mortal a los trabajos? ¿Ustedes conocen algún caso exitoso, don Juan Carlos?
Bueno, es que con esto del tema de la economía y la salud es como una discusión casi como el huevo y la gallina, ¿verdad? Por un lado se habla de que si se cierra todo, tal vez desde un punto de vista de salud pública óptimo, la gente al final se termina muriendo de hambre y eso no es óptimo desde el punto de vista de salud. Pero de otra parte también, si se relajan los controles, si se abre la economía, si se vuelve a la normalidad, las tasas de infecciones se van a salir de control y luego la gente no sale precisamente porque teme de que va a infectarse y eso termina afectando la economía. Entonces, nuevamente, huevo o gallina. Lo que hemos visto, hay dos cosas que hemos visto. Uno, que ningún país puede cantar victoria con este virus. Estaba leyendo recientemente que dos países que se supuestamente ya tenían muy controlado el COVID-19, como lo son Israel y Australia, ahora están viendo fuertes rebrotes. Hace un par de meses vimos que Singapur, que también se encontraba entre los países de mejor desempeño, empezó a enfrentar fuertes focos de infección, principalmente en las comunidades de inmigrantes que viven en situaciones de mucho hacinamiento. El caso más emblemático y del cual se ha derramado muchísima tinta es el de Suecia, por supuesto, un país que adoptó un enfoque mucho más relajado en comparación con sus vecinos nórdicos en cuanto a las medidas de confinamiento. No hubo cierre de escuelas, los negocios permanecieron abiertos, los bares permanecieron abiertos, todo con la tesis de que tal vez se podía alcanzar una inmunidad de rebaño. Pues bueno, ya a estas alturas parece que el experimento no fue lo deseable, incluso desde el punto de vista de los suecos. La economía se contrajo casi que igual que sus vecinos, o sea, las medidas de relajamiento no tuvieron un impacto virtuoso sobre la economía y la cantidad de muertos es significativamente superior a la de sus vecinos. Entonces, por eso es que se habla de un martillo y una danza. Es una estrategia de buscar un punto de equilibrio en donde sin duda alguna va a haber retrocesos como los que estamos experimentando hoy en Costa Rica. Lamentablemente, como bien señala don Julio, esto no es culpa de los negocios formales, esto no es culpa de la formalidad. Quienes hemos ido a restaurantes, quienes hemos ido a comercios, podemos dar fe de todas las medidas que se están tomando, pero sí, lamentablemente, hay mucha gente que no siguió las recomendaciones, no siguió las instrucciones, se hicieron fiestas informales, se incurrió en comportamientos irresponsables y es por eso que ahora entonces todos como país tenemos que pagar el precio de lo que implica volvernos a encerrar por una semana. Juan Carlos, mucho se ha hablado del caso de Uruguay. ¿Realmente es comparable? Y luego pregunto a usted como analista de políticas públicas, la realidad de un país como Uruguay con otros países, porque vamos a ver, si bien es cierto, el COVID afecta, digamos, el mismo SARS-CoV-2, el que afecta a los países, tal vez un país tiene algunas ventajas, ya sea geográficas, culturales, en fin, que pueden hacer una diferencia que a veces se pueden hacer comparaciones injustas, o realmente el modelo de Uruguay es a todas luces el que deberían de seguir todos, independientemente del lugar donde estén o las características culturales de cada país. Hay que ver muchos factores cuando uno analiza estas comparaciones. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, bueno, tienen un vecino donde la tasa de transmisión se descontroló, que es Brasil, pero no enfrentan un problema de inmigración ilegal como nosotros sí lo enfrentamos con Nicaragua. Nosotros también tenemos un vecino donde al parecer la situación se ha salido de las manos, pero sí tenemos mucho problema de inmigración e indocumentados que llegan al país y, querámoslo o no, sin tener que incurrir en un discurso xenófobo. Yo sé que es un tema muy delicado, pero eso ha sido una fuente, un foco detrás de esta crisis que ahora estamos viviendo. En el caso de Uruguay es muy semejante a Costa Rica en cuanto a que existe un fuerte estado de bienestar, existe una fuerte institucionalidad pública y una identificación de los uruguayos hacia sus instituciones. Cuando usted no ve en los diferentes índices de calidad democrática y calidad institucional, verá que siempre Costa Rica, Uruguay y Chile aparecen como los tres países que lideran los indicadores en la región. Entonces, en eso sí tenemos muchas cosas en común. Pero bueno, nuevamente, hay particularidades que sí nos diferencian y que podrían explicar entonces que en un momento estuvimos muy parecidos en cuanto a la tasa de transmisión. Seguimos teniendo una de las mortalidades más bajas de las Américas. Yo creo que incluso sigue siendo la más baja, si lo vemos con los números de Uruguay, pero
la situación en cuanto al número de infectados sí se salió de control, a diferencia de lo que ocurre con la República Oriental del Uruguay. Don Julio, ¿qué piensa usted de la pregunta que yo hacía hace un rato? ¿Realmente se puede pensar en un equilibrio apropiado entre el tema de salud, que es importantísimo, y el tema económico, que es importantísimo también? Nosotros, la tesis que siempre tuvimos con el sector, con el gobierno y desde el sector privado es comunicación. Nosotros sentimos que hubo falta de comunicación y de información, sobre todo de lo que estaba pasando antes del Día del Padre. Por eso decimos que hubo un antes y un después, porque nuestras solicitudes siempre eran: ¿por qué usted va a cerrar todo el país? Cierre zonas. Y a partir de que empezaron el cierre de zonas con alertas amarillas y naranjas, y hoy lo vemos, hoy tenemos una crisis, pero no tenemos todo el país cerrado. Tenemos ciertas partes que todavía pueden estar en la fase 3. Y otro tema importante que nosotros le hablábamos es: denos información, porque nosotros en el sector privado, sobre todo los empresarios, vivimos de lo que son indicadores de gestión. Entonces, ¿cuántas camas tiene usted? ¿Cuántas camas UCI vamos a poder tener acceso como costarricenses? ¿Cuántos médicos o doctores están disponibles? Esa información no la teníamos. Entonces, parte de la solicitud importante es: comuniquen esa información, porque nosotros somos su mejor aliado. Y si sabemos que hay 50, primero eran 24, después 57, ahora vamos a llegar a 150 y pico de camas UCI en su momento, bueno, tenemos ya un indicador que tenemos que cuidar muchísimo, porque como bien lo decía Juan Carlos, si no se vuelve esto un caos, empiezan las muertes masivas y la gente no sale. Entonces, el tema de la comunicación y entender los indicadores de gestión es clave. Y después, por otro lado, nosotros hemos sido muy insistentes en que también hay que reactivar economía. Desde la Cámara de Comercio hemos hecho 10 propuestas de corto plazo que se pueden implementar ya. Entonces, eso también le estamos diciendo al gobierno: ayúdenos a acelerar para que nos oxigenen y salgamos adelante también nosotros, que estamos poniendo de nuestra parte. Estamos siendo castigados por la irresponsabilidad que está pasando afuera, pero denos algunos respiradores artificiales también para pasar este tiempo tan difícil que estamos teniendo desde el sector comercio. ¿Qué respiradores? Bueno, nosotros estábamos pidiendo a nivel de la caja, hay proyectos de ley que justo el lunes iniciamos una campaña fuerte de que eso se vote, porque están ahí. El tema que ya se mantenga el pago efectivo de la jornada, el tema del profesional independiente, no es posible que pague el doble de lo que paga y cotice una persona, un colaborador normal, entonces el tema de esto. Tenemos el de las cargas sociales, tenemos una propuesta que don Juan Carlos también se ha referido para bajar esas cargas sociales. Ya hicimos una propuesta. Tenemos las amnistías. En la caja tenemos 4 o 5 proyectos que urgen para que nos apoyen para poder sostener empleo, que ese ha sido uno de los mensajes claves que la Cámara de Comercio ha dado. ¿Cómo sostenemos empleo? Bueno, la caja tiene una responsabilidad importante. 2 rápido que le menciono: uno ya está en el Banco Central, que es el tema de datáfonos. Un comercio, una pyme, el 73% del parque empresarial de este país es pyme, de 1 a 5 empleados. Paga un 4 o 5% por un datáfono, y ya está el proyecto del Banco Central. Don Rodrigo tiene que manifestar qué va a ser esa nueva tasa de transferencia, y esperamos que baje para que también le dé flujo de caja a las empresas. Igual, la retención, cuando yo pago con tarjeta me retienen 1.7% de renta y hasta un 5 o 6% en venta. Entonces imagínense lo que es para una pyme un 10-12% que le quitan cuando le pagan con tarjeta de su flujo de caja. Esos son 2 proyectos urgentes. Ya uno está en el Banco Central y el otro estamos pidiendo que se acelere y se vote. Igual hemos tenido reuniones con los bancos para el tema de la banca del desarrollo. Estuvimos reuniones con el Banco Popular, el Nacional, el de Costa Rica, para ver cómo nos dan también líneas para, en fin, en esas estamos. Son 10 propuestas que hemos estado impulsando, y ahora nos vamos a ir la próxima semana a trabajar fuerte en los proyectos de ley que se quedaron. Y es lo que nosotros decimos a los diputados. Nosotros hablábamos con uno de ellos: ¿pero qué pasó? Ahora están discutiendo proyectos y proyectos aprobando que no tienen nada que ver con la emergencia y el sentido de urgencia que tiene el sector privado de este país. Muy rápidamente, antes de pasar al siguiente tema, que sería con el doctor Evans, el epidemiólogo, que ya está muy gentilmente con nosotros ahí esperando pacientemente, pero ya vamos a pasar al tema médico de salud. Don Juan Carlos, muy rápidamente, ¿qué piensa de lo que plantea don Julio, esa lista de iniciativas que busca el comercio que puedan implementarse para ayudarlos a enfrentar esta situación?
Estoy mayormente a favor de todas esas medidas. El tema de las cargas sociales es un tema que yo he desarrollado ampliamente en mi columnas en La Nación y hace poco salió también la noticia de que ya el gobierno estaba hablando con la caja en esa dirección. Yo siento que no hace falta necesariamente tocar las cargas sociales de la caja para reducir las cargas sociales que, recordemos, también van a otras instituciones como son el IMAS y el INSS y demás. Pero sí, se requiere esa voluntad. Aquí hace poco se hizo una analogía que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill estaba enfrentando una posible invasión de los nazis, obviamente su mente estaba muy concentrada en eso, pero al mismo tiempo había un comité que veía temas económicos de cómo rescatar a la economía británica en tiempos de guerra. Pues bueno, también aquí debería haber un comité especial por parte del gobierno que venga a aterrizar todas estas propuestas y a plantearlas de tal forma que no tengamos que esperar hasta que pase la pandemia para empezar a ver una luz en materia económica al final del túnel. Don Juan Carlos, don Julio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Profundidad. Muy amables. Un gusto, a la orden. Gracias. Y tenemos a don Ronald Evans, que es epidemiólogo. Con él vamos a terminar esta primera parte del programa porque recordemos que más adelante vamos a tener otro tema, que es el tema que habíamos anunciado inicialmente hace unos días, el tema de la ley de usura, ley que establece un tope a las tasas de interés en nuestro país. Don Ronald Evans, epidemiólogo, docente en la Universidad Hispanoamericana, un gusto tenerlo nuevamente por acá. Don Ronald, en la conferencia de prensa se habló de algo, y voy a parafrasearlo, usted posiblemente con su conocimiento nos va a ayudar a comprender mucho mejor la idea, tratar de recuperarle el rastro al COVID, porque ayer en la conferencia de prensa del mediodía las autoridades gubernamentales dijeron que eran tantos los casos que superó la capacidad de las autoridades sanitarias de establecer exactamente dónde se originaba, por qué se dio el crecimiento, y me parece que el espíritu de esto sería volver otra vez a encontrar el rastro que deja el COVID-19. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, don Ronald. Buenas tardes, don Rodolfo, ha sido un placer haber oído y escuchado a los dos distinguidos invitados que me precedieron en el uso de la palabra. Y en efecto, bueno, esta pandemia ha traído de todo, realmente ha sido algo único en la historia, por lo menos hasta lo que hemos vivido. Y entre esas cosas novedosas, raras que ha traído, es esa cantidad de expresiones, de frases curiosas que estamos escuchando. Una de las primeras que tuvo mucho auge, mucho éxito, fue eso del baile o la danza y el martillo, o el mazo y la danza, etcétera. Tuvo mucho éxito entre la gente y todavía se sigue comentando este tipo de ideas. Ahora viene lo de buscarle el trazo a la pandemia, buscarle el trazo al virus, el trazamiento del virus. Bueno, esto no es otra cosa que estamos en presencia de una reactivación muy aguda, muy nefasta del virus. Muchos dicen que ni siquiera es una reactivación, ni siquiera podríamos considerarlo una segunda ola. Es que sencillamente nunca había terminado la primera ola. Muchos epidemiólogos opinan que eso está sucediendo en el mundo, que todavía la segunda ola no ha llegado. La segunda ola puede llegar cuando comience el invierno o en otoño. Esa podría ser la segunda verdadera ola. En este momento lo que pasa, yo considero, es que quizás hubo un apresuramiento en nosotros de levantar las medidas, es decir, dejar la supresión y entrar en la mitigación de la epidemia. Quizá lo conveniente, lo deseable hubiese sido prolongar estas medidas de rigor, de confinamiento, por lo menos haberlas dejado vigentes hasta el mes de abril y algo del mes de mayo. Lo ideal hubiera sido como mínimo 3 meses completos. Yo creo que esa es la consecuencia de este incremento brusco, grave que estamos teniendo en este momento, este ascenso de la ola. La ola simplemente había sido aplanada para luego
esperar la ocasión, el virus estaba esperando la ocasión de tener más susceptibles, de encontrar más gente, encontrar las formas de reproducirse en otras personas. Y eso fue lo que sucedió. Realmente, esa es la idea que yo tengo, de que fue muy prematuro el levantamiento de estas medidas. Ahora bien, se nos presentó el caso, tenemos que enfrentarlo. Y lo que hemos oído anteriormente es lo difícil que es tratar de armonizar el daño a la salud que ocasiona este virus terrible que nos está azotando en todo el mundo en cuanto a morbilidad y en cuanto a inclusive a pérdida de la vida, es decir, la defunción, la muerte. Y por otro lado, el también terrible daño que ocasiona a la economía. El baile y el martillo trataba precisamente esto de los economistas, especialmente franceses en la Universidad de Lyon, que hicieron esta propuesta. Fue un intento de armonizar, de atenuar esas dos relaciones adversas, esos dos efectos negativos, el efecto sobre la salud con el efecto económico. Evidentemente, ha sido muy difícil lograrlo. Por eso me gustó mucho la pregunta que usted hizo, don Rodolfo. ¿Hay algún ejemplo? Le hizo a los dos. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de que nos puedan decir que han tenido éxito? Y en verdad yo no conozco todavía ningún país que haya podido, digamos, armonizar totalmente estos dos daños. Estamos quizá todavía, porque estamos en el plena epidemia en primer lugar, pero los casos que se han citado son evidentes. Qué bueno que don Juan Carlos citó el caso de Suecia, porque yo lo he comentado, inclusive en un artículo que salió recientemente, donde dice que el daño económico, por ejemplo, fue de un descenso de un 4% del Producto Bruto Interno, 4,5%, es decir, igual a lo de los países vecinos o inclusive superior. Entonces, tenemos estas medidas que vienen ahora a tratar de ponerle coto a este ascenso, que evidentemente no sabemos hasta dónde puede llegar, porque no hay una magia, no hay una bola mágica, ni siquiera el mago Marlín nos puede traer en este momento algo mágico para poder decir qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar, cuándo van a colapsar los hospitales, cuándo va a haber el colapso pues del sistema asistencial costarricense. No lo sabemos, porque nadie lo puede predecir. Sabemos, las estimaciones se hacen, por ejemplo, cuando se calculan los efectos sobre el número de muertos, sobre el número de camas que se van a colapsar. Eso lo sabemos, pero en dos escenarios. Un escenario sin medidas, sin ningún tipo de medidas paliativas, sin ningún tipo de medidas de mitigación, y otro escenario con medidas de mitigación. Nosotros las hemos tenido y hasta cierto punto tuvimos éxito, porque no dejamos, por lo menos en esos 2 primeros meses, que la pandemia se desatara. Pero ahora tenemos un coletazo, y un coletazo bastante fuerte. Yo creo que hasta cierto punto inesperado, porque ese número de casos presentándose cuando todavía nosotros no habíamos levantado las medidas de un todo. Recordemos que todavía están vigentes algunas medidas. Estábamos comenzando a la política de mitigación, de atenuación de las medidas, pero de repente se nos presenta en un día 649 casos el día de ayer. Esto es algo inusitado, esto es algo tremendo, que yo creo que escapa a cualquiera de las predicciones que se habían hecho. Yo estaba leyendo en parte esas predicciones que aparecieron en la prensa y que se dijeron en los meses anteriores, y el mismo ministro decía que con las medidas se podía llegar a tener cuando máximo a mediados de junio 1.500, 1.600 casos. Y después del mediados de junio esto se disparó. De tal manera pues que estamos en esa disyuntiva, en esa eventualidad. Ahora aparecieron las medidas. Estas medidas, a mi gusto, es una opinión totalmente personal, me parece que en primer lugar llegaron un poco retrasadas. Es decir, estas medidas debieron haber sido tomadas ya desde el 1 de julio, es decir, desde hace 10 días, cuando ya era evidente que se venía prácticamente una duplicación. Se estaban duplicando cada 10 días, ya cuando una epidemia comienza a duplicarse en 2 semanas, en 15 días, 12, 10, es demasiado. Ya sabemos que van a
podría haber un crecimiento exponencial como prácticamente lo estamos teniendo. Entonces, en ese caso, las medidas, en mi modo de ver, tenían que haber sido tomadas hace 10 días. En segundo lugar, las de ahora, me adelanto a cualquier pregunta al respecto. Me parece que son un poco tímidas. Es decir, el hecho de prolongarlas nada más por 10 días, 12 días, 10 días es demasiado poco. Está bien para ver qué puede suceder en esos 10 días. Si nosotros viéramos que realmente comienza a descender, se pudiera ser un poquito consecuente y poco a poco, porque nunca las medidas pueden levantarse bruscamente. Eso nadie lo ha recomendado. En el mundo la experiencia es que las medidas tienen que irse levantando conforme se va viendo la situación. ¿Qué hubiera implementado usted, don Ronald, exactamente? Ya que usted dice que le parece que fueron tímidas, me imagino que se refiere sobre todo al plazo, a los días. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Una semana más todavía o qué puntualmente? Exactamente, la timidez me refiero yo más que todo al tiempo, a la prolongación de estas medidas. Me parece que 10 días, aplicarlas por 10 días, por ejemplo, la restricción vehicular, que es fundamental para evitar la movilización de la gente, por 10 días, a mi modo de ver, lo que yo pienso al respecto es que es muy poco tiempo. Eso debería, yo calculaba o yo pensaba que iban a tomar medidas por 21 días o un mes, como mínimo un mes, pensaba yo. Pero también reconozco que el daño a la economía es tremendo y que ningún país puede aguantar indefinidamente o por tiempo prolongado estas medidas porque simplemente lleva a la ruina. No solo a los empresarios, sino a todo el país. Yo soy comprensivo en ese sentido, no me niego a que hay que pagar algún costo bajo el punto de vista de salud. Pero, repito, muchas veces por ser demasiado tal vez benevolente o bondadoso o quizá demasiado optimista, a lo mejor muchas veces el daño sale peor y el costo es inclusive, pudiera ser inclusive mayor. Por eso digo Don Ronald, ya para terminar, una última consultita tendría con usted, y que como es epidemiólogo, quisiera aprovechar que usted está acá para, vamos a ver, hace unos días la Organización Mundial de la Salud dijo que podría haber pruebas o algún tipo de indicios de que la transmisión es ya un poco más agresiva, el virus se lo debe transmitir y que hablaba de que puede ser por aire. Eso, ¿por qué es relevante esa aseveración de la OMS que hay pruebas en ese sentido? Quiero decir, yo hubiera pensado que cuando uno habla con otra persona, esa transmisión ya es de por sí por aire, que son gotitas. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud dice que puede ser por aire, ¿qué implica? Que ya no es una gotita que se transmita a distancia muy, muy cercana, sino que ya puede movilizarse más. Sí, en efecto. No es que la agresividad del virus es mayor, no es que la virulencia del virus se haya incrementado, se haya aumentado, no. Lo que pasa es que se está reconociendo de que aparte de las partículas de saliva, la infección puede transmitirse por intermedio de los aerosoles y la distancia de un aerosol ya no sería de 2 metros, puede un estornudo cantando o en un grito, ese aerosol puede llegar hasta 5, 6, 8 metros. El asunto es que todos estos cálculos, el cálculo de 1 metro, 1,80 m de distanciamiento, eso surgió en estudios que se hicieron en los años 30. Es decir, se hizo hace mucho tiempo y nadie se había encargado de hacer nuevos estudios para ver la distancia a la cual podía llegar una partícula viral, ya sea a través de una gota de saliva o ya sea a través de un aerosol. Ahora se han hecho más estudios, más novedosos, más nuevos, con una tecnología mayor y se ha visto que es posible que pueda haber esa transmisión, lo cual implica pues que tiene mucha importancia el hecho de que haya circulación de aire para evitar que esas partículas permanezcan, vamos a decirlo así, flotando, y también ver que la distancia pudiera ser mayor, que no solo de 1 metro, sino inclusive hasta corriendo, hasta haciendo deportes. Ahora se está aconsejando que se conserve una distancia mayor entre corredor y corredor, o en el ciclismo, o a la par de
dos ciclistas podrían ir a una distancia mayor, a 1 metro, a 1,80 m. Eso es todo. No es la agresividad en realidad del virus, sino la facilidad de transmisión del virus, que también es muy importante, por supuesto. No, perdón, no lo escucho. Ahí sí estamos. Doctor, le agradezco muchísimo por acompañarnos aquí en profundidad para hablar acerca de este tema. Estamos a la orden, Rodolfo. Mucho gusto. Bien, era el doctor Evans hablando acerca de lo que implica desde el punto de vista epidemiológico la idea de tratar de encontrarle el rastro al COVID-19, así como otro punto importante que era lo que había señalado la Organización Mundial de la Salud días atrás acerca de que hay indicios de que el virus puede transmitirse, digamos, de una manera en medio del aire. Gracias al doctor Evans por acompañarnos. Ahora sí, vamos a la segunda parte del programa porque en este momento vamos a establecer contacto en pocos segundos con los invitados originales del programa, porque el miércoles anterior tuvimos un programa en la radio acerca de la ley que establece unas tasas máximas a los créditos en nuestro país. Eso fue en algún momento conocido como la ley de usura. Y pues durante la discusión de ese proyecto de ley, algunos sectores indicaron que esto iba a generar exclusión financiera, que un grupo importante de quienes hoy tienen, digamos, o tenían acceso al crédito en ese entonces, ya sean tarjetas de crédito como tales o otro tipo de préstamos, iban a perder la posibilidad de tener acceso a ese crédito. Se les iba a cerrar la puerta por la forma en cómo iba a quedar establecido ese tope máximo. Hubo discusiones en torno a ese punto, la ley se aprobó y recientemente algunos bancos ya han estado anunciando que están desvinculando a clientes a partir de ya la implementación de esta norma y otros anuncian que están analizando esa misma opción. El miércoles anterior tuvimos a don Gerardo Corrales, analista en estos temas, que durante muchos años estuvo vinculado a la banca en nuestro país, a la banca privada, y él pues nos daba su opinión al respecto. También tuvimos a don Welmer Ramos, diputado actualmente en la Asamblea Legislativa, que en algún momento también, o durante todo el proyecto, estuvo impulsándolo muy activamente, y él aseguró en su momento en el programa de la radio que realmente lo que se estaba dando es una desvinculación, estaban desvinculando a los clientes, no por el tema de la entrada en vigencia del tope a los créditos o a las tasas de interés, sino más bien por una repercusión relacionada con la crisis del COVID-19. Con ambos vamos a tener a partir de este momento una conversación. Ya tenemos, me parece, a don Gerardo Corrales y don Juan nos dice si ya tenemos también a don Welmer. En cualquier momento me confirma don Juan, pero voy a empezar a saludar a don Gerardo, que ya lo veo ahí. Don Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa En Profundidad para dar, por decirlo de alguna manera, una ampliación de lo que conversábamos hace unos días en el programa de radio. Don Gerardo, ¿qué tal? Hola, don Rodolfo, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y aquí estamos en lo que usted considere pertinente. Y creo que ya está haciendo contacto don Welmer, que ya va a estar habilitando, y ahí está, la cámara y el audio. De verdad, don Welmer, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, don Rodolfo, y es un gusto, don Gerardo Corrales, hablar con ustedes. Perfecto, vamos a hacer algo, vamos a darle... vamos a ver 3 minutos a cada uno para desarrollar sus ideas, ya que es difícil sostener un debate por la plataforma tecnológica como la que estamos utilizando en este momento. Así que para mantener un orden más claro y que quienes estén acompañándonos tengan mayor claridad, voy a darle 3 minutos a uno y 3 minutos a otro y otro derecho y otra posibilidad de replicar, y así vamos a ir conversando acerca de este tema. Vamos a empezar por don Gerardo. Don Gerardo, bueno, retomemos si quiere el punto por los cuales estábamos terminando la conversación anterior. Y tal vez si quiere hacemos un repaso para explicar por qué
por qué ustedes en algún momento durante la tramitación del proyecto, y todavía hoy insisten, en que la aprobación de esa ley implicó una exclusión de muchos del sistema financiero, don Gerardo. 3 minutos a partir de este momento. Sí, Rodolfo, a ver, el problema con esta ley llamada de usura es que se vendió como el deseo de establecer un límite máximo de tasa de interés, a partir de lo cual todos aquellos que violen ese límite caerían en un delito, en este caso delito penal con causa de prisión, cuando en realidad los promoventes del proyecto lo que andaban buscando era una forma de reducir las tasas de interés para los usuarios a través de la fijación de una metodología que al final fue, en mi criterio, arbitraria y que inició con un dato que era tasa activa promedio multiplicada por 2.2 veces, que al inicio daba eso 30.5. Le hicieron consultas técnicas la Comisión de Hacendarios a la SUGEF y la SUGEF les mandó el 21 de enero una metodología objetiva para definir límites máximos, no controles de precios, límites máximos por encima de los cuales se consideraría delito penal. Y esa metodología objetiva de la SUGEF está en función, como cualquier precio, de la estructura de costos, de las pérdidas por incobrables, de los impuestos y de las utilidades. En particular, en este caso, la SUGEF dijo, de acuerdo con nuestros datos, el costo de fondos es 9.6, el costo de la liquidez 1.2, los gastos administrativos 4.25, las pérdidas esperadas 24%, una utilidad de 5.9 con impuestos, eso da un margen de utilidad de 9 puntos porcentuales sobre costos y la tasa recomendada fue del 45%. De repente, los legisladores se apartan de ese criterio técnico y de la manga sacan una fórmula complicadísima que es la que está en el proyecto de ley, que dice que es un promedio simple del promedio ponderado de los últimos 12 meses de la tasa activa del sistema más 12.8 puntos porcentuales multiplicado ese resultado por 1.5 veces. Dígame usted de dónde salen justificaciones de 12.8 puntos porcentuales, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 10? ¿De dónde sacan 1.5, 1.25? Y en todo momento se dijo, es que ustedes lo que están buscando es un control de precios. Y ese control de precios, como siempre se enseña en economía, lo que va a causar es exclusión financiera, que fue lo que se advirtió, y eso es lo que estamos cosechando hoy. Don Welmer, ¿qué piensa usted al respecto? Muy buenas. Sí, muy buenas tardes, de nuevo. Mire, existía un problema regulatorio muy serio en Costa Rica. Había gente pagando tasas del 120% y más anual, del 80%, del 60% y del 50% en Costa Rica. Miles en problemas financieros, perdiendo propiedades, perdiendo los fiadores, pagando sus deudas, viviendo una situación de acoso día a día, de cobro, que gente que por ignorancia financiera, que por necesidad o por ligereza, los endeudaron. Y tengo que decir, los endeudaron porque hay una agresividad muy grande que todos los días nos ofrecen crédito y crédito y crédito a nosotros a tasas de interés elevadísimas que existían. Y le decían a la gente, consuma ahora y pague después. El sistema financiero también estaba concentrándose en el crédito de consumo y desatendiendo el crédito productivo. Había que fijar entonces un límite y ahí estuvo la discusión, como lo dice don Gerardo. Pero también hay que decir que este no es solo el tema de tarjetas, este es un tema para todo tipo de crédito que se otorgue en el país. Y así abarca financieras, casas de empeño, almacenes de electrodoméstico, almacenes que venden comida hoy y que ya estaban vendiendo comida hoy a tasas de interés del 60%. Al prestamista del barrio, a todos. Bueno, detrás de las tasas de interés había una catástrofe social de garantías dobles, de cargas por mora, de fiadores pagando 3 veces la deuda inicial, de familias perdiendo la vivienda, de gente excluida del sistema financiero,
de pérdida de la dignidad de las personas por la vergüenza de la deuda. Don Rodolfo, entonces la discusión era, ¿había que poner o no había que poner un límite? Los países desarrollados y los países de buen ver se han decantado por un límite a las tasas de interés. ¿A dónde establecer ese límite y con qué criterios? Fue la discusión que nos llevó 2 años en la Asamblea Legislativa, consultando universidades, consultando expertos, consultando los bancos, consultando a todos. Y entonces, a partir de ahí, 52 diputados presentes, 50 votaron a favor y 2 votaron en contra. Lo que significa más o menos es que menos del 2% de los diputados estaban en contra de esta ley, la vieron necesaria, la vieron racional. Ese era el tema, don Rodolfo. Don Gerardo, primero quiero felicitarlos a los dos. Cumplen muy bien lo de los 3 minutos. Don Gerardo. Sí, vamos a ver. Aquí hay que decir que las consultas técnicas se hicieron al Banco Central, al CONACYF, a la SUGEF, que son los entes rectores, y distintas personas expertas en la materia emitieron sus criterios, entre ellos los bancos estatales, que don Welmer ha dicho que ahora los bancos estatales van a recoger a esos 160,000 personas excluidas, cuando los mismos Banco Nacional y Banco de Costa Rica, en oficios del 5 de mayo y del 12 de mayo, que le mandan a la Comisión de Hacendarios, les advierten que el proyecto tiene falencias graves y que el proyecto significa una alta intervención en el sistema financiero. Oiga, los bancos del Estado. De tal manera de que lo que están cosechando es una crónica de una muerte anunciada. Son responsables esos 52 diputados, como dice don Welmer, salvo nada más a doña Ivonne Acuña y a Eric Rodríguez, que siempre fueron consistentes, porque entró una negociación política. Yo te doy esto a cambio de lo otro. Vos me das esto a cambio de lo otro. Esto mismo lo reconoció en su programa María Inés Solís la vez pasada que participó, y eso lo que hizo fue que hoy el BAC haya anunciado 80,000 clientes ya no rentables por sus costos altos respecto al límite que se fijó, Promérica 30,000, Scotia 20,000, Da Vivienda 8,000, la FICE 3,000 y otros en mis números 12,000 para alcanzar esos 150,000, 160,000, cosa que ha sido reconocida públicamente por la señora ministra de Planificación, Pilar Garrido, que aceptó que efectivamente esta ley excluye a los más pobres que supuestamente iba a beneficiar. Don Welmer. Mire, esta discusión no era únicamente ni se quedó en el plano de CONACYF y de Banco Central y de SUGEF. Aquí participaron expertos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de Flaxo, expertos banqueros del Banco Popular, de las cooperativas. Don Gerardo Corrales tuvo discusiones con don Bernal Jiménez Monge, que es del Partido de Liberación Nacional, ex banquero del Banco Central, que tiene argumentos técnicos de fondo, don Leiner Vargas, también un doctor en economía, etcétera. Y don Gerardo sabe que esto fue ampliamente discutido, ampliamente estudiado, y los diputados, después de razonar y ver todas las diferentes posiciones, los diferentes números, llegamos a una conclusión de cómo tenía que ser la metodología, que no se aparta mucho de la que dice la SUGEF. Y les voy a decir por qué. La cifra de la SUGEF da una tasa como del 43 o 40 y por ahí. Y cuando veo hoy en día la cantidad de tarjetas de crédito con el informe que acaba de sacar el MEIC, casi el 70% de las tarjetas quedaban por encima incluso de esa tasa que pone la SUGEF. ¿Por qué nos decantamos por una metodología un poco diferente a la que propuso la SUGEF? Porque la SUGEF pretendía que se les aceptara una pérdida esperada de 25 puntos porcentuales cuando la tasa era 45. O sea,
de que alguien iba a recoger 45 colones y de esos iba a perder el 55%. Eso no es una actividad bancaria, eso es una actividad especulativa, máxime cuando los bancos funcionan con el 90% del dinero que funcionan es de la gente y no pueden ponerse a arriesgar casi la mitad del dinero que están prestando, porque eso es una actividad especulativa y eso va en contra de cualquier sistema regulatorio en el mundo. Y entonces por eso bajamos la tasa y la pusimos en un nivel que, dado los países de OCDE y dado Colombia, que lo tenemos ahí tan cerca, es muy alta porque Colombia tiene como tasa máxima 28 y la mayoría de los países de OCDE están entre 20 y 24. Y Costa Rica está poniendo una tasa de 37 y de 52. Esas son tasas bastante altas que permiten competir perfectamente. Don Gerardo, por favor. A ver, yo lo dije en mis debates, nunca he debatido con don Bernal Jiménez Monge, para aclarar. Mi debate fue con el señor Vargas, efectivamente, tanto en su programa, Rodolfo, como en un foro de Liberación Nacional. Con el señor Jiménez nunca he debatido, aparte de que él nunca ha sido banquero comercial, ha sido banquero central como don Welmer. El Banco Central de la República de Colombia, dado que don Welmer tanto señala a Colombia, dice literalmente, y de esto se le pasó copia a los legisladores de Costa Rica, la existencia de un tope máximo en las tasas de interés no le permite a los bancos prestar a los clientes que por su alto perfil de riesgo se les debe cobrar una tasa de interés superior al máximo. El resultado final es un menor volumen de crédito en el mercado formal, exclusión financiera, y que estos deudores de alto riesgo y alto costo operativo tengan que acudir al mercado informal no regulado, compuesto por agiotistas que cobran tasas onerosas por sus créditos. Don Welmer viene a decir que con esta ley se acaban las tasas de interés del 120%, del 80%, del 90%. Yo creo que no. ¿Quién se va a arriesgar a ir a denunciar al gota a gota colombiano cuando lo que tengo en garantía es la fotografía de mi familia y métodos de cobranza sumamente violentos? Y finalmente, yo estudié todos los detalles que dice don Welmer. Incluso fui a reunirme con las escuelas de administración pública de la Universidad de Costa Rica, con el señor Víctor Garro y Castellón, su director, donde habían errores, pero básicos en esa formulación que sumaba colones con dólares, o sea, papas con mangos, y claro, que el monto tope les iba a dar bajo porque estaban sumando dos elementos que es elemental, que usted no puede sumar colones con dólares. Pero no quiso reconocer don Welmer, a pesar de que yo se lo dije varias veces, me dio por ignorado y siguieron con su intención y ahora tienen que cosechar las consecuencias. Don Welmer, por favor. Don Rodolfo, debo decirle primero que sí debatió con don Bernal Jiménez, aunque no fuera de manera frente a frente, debatieron en diferentes foros. Yo puedo pasarle a usted, don Gerardo, muchos de los chats donde ustedes debatieron las ideas. Lo otro que tengo que decir es, yo creo que don Gerardo no aceptaba ninguna tasa, porque lo veo una posición de que cualquier medida que viniera a ponerle freno al abuso que había, no le gustaba. El asunto era fijar una tasa. Nosotros aceptamos, después del debate, una tasa que era bien vista por la mayoría de los especialistas. Una tasa que es, para que tengan una idea, el costo promedio del crédito bancario, o sea, lo que los bancos prestan, hoy en día debe andar como en el 13%. Esta tasa es casi 3 veces el promedio que cobra un banco por sus préstamos, es casi 3 veces. Y resulta que ese nivel, que si cobrando lo normal, que es el 13, ganan dinero en cualquier actividad, imagínense lo que es cobrar 3 veces eso y que me digan a mí que no tienen una rentabilidad suficiente. Y le voy a hacer
la estructura de costos. Hoy en día el costo del dinero para un banco debe andar ahí está en 4, según el Banco Central, esa es la tasa pasiva. Pero pongámosela que sea 5. Pongamos los gastos del administrativo, de 6. Una pérdida esperada, póngale si quiere 15 puntos. ¿Verdad? Ya con 3, lo que le aceptan son 3 de morosidad. Una pérdida esperada de 15 puntos. Uno podría tener una tasa que difícilmente estaría llegando al 30%. Todavía esta tasa tiene un margen muy grande de 7 puntos para que los bancos generen ahí un colchón mucho mayor. No había ninguna razón para poner una tasa mayor que esta y dejarle las capacidades al sistema para que presten así. El mundo entero, insisto, tiene tasas muchísimo más bajas que esta porque hay una relación desigual, debo decir, entre los banqueros que conocen muy bien el negocio, las personas que muchas veces, como les dije, no conocen tan bien el negocio, eso se llama ignorancia financiera, y la necesidad que viven las personas que a veces las inducen a caer en deudas y que después los obligan a perder sus activos, su casa, sus propiedades, etc. Bien, vamos de nuevo con don Gerardo, pero vean, les voy a dar un minuto más a cada uno en esta próxima que viene, en esta que van a empezar a contestar. Van a tener 4 minutos, porque les voy a pedir que en esta primera parte de la respuesta, posiblemente don Gerardo va a tomar un par de minutos para hacer referencia a lo que dice don Welmer, pero también me gustaría incorporar otro tema, que es un tema muy interesante que mencionó don Welmer, para que en los siguientes 2 minutos don Gerardo ojalá se pueda referir. En el programa de radio esta semana, don Welmer planteó que en el fondo lo que está pasando es que la crisis por el COVID-19 es lo que está detrás de la decisión de desvincular a muchos de los tarjetavientes en los bancos. En la primera parte de la respuesta, por favor, don Gerardo, va a tener 4 minutos, maneje los 4 minutos como quiera, pero sí me gustaría que se refiriera a lo que planteó don Welmer y, por supuesto, don Welmer va a tener 4 minutos en la réplica. Bueno, se equivoca don Welmer porque en mis conversatorios, repito, que fueron abiertos con varias gentes, yo sí recomendé una tasa de interés similar a la SUGEF en el orden del 43-45%, que es el reflejo de la estructura de costos de tarjetas de crédito, que es el negocio más riesgoso. Don Welmer trata de confundir a la gente hablando de costos financieros de captación que no tienen que ver con la duración promedio del negocio de tarjetas, que la SUGEF en ese comunicado, en ese informe del 21 de enero, estiman 36 meses. Ahí está el costo, yo lo invito a leer de nuevo el estudio, 9.6, costo de encaje legal 1.2, gasto administrativo 4.25, pérdida esperada del 24%. Y ahí comete un error garrafal don Welmer, con todo respeto, donde mezcla mora de más de 90 días, que no puede ser más del 3%, como él dice, con pérdida esperada. Son dos conceptos totalmente distintos. Uno es un stock y otro es un flujo. Sería bueno que revise ese tema, y eso le da el 45% que la SUGEF recomendó y que se apartó en consecuencia la Comisión de Hacendarios de ese criterio técnico. Y esa es mi queja, incluso señalado por la Defensoría de los Habitantes, que dice que eventualmente podría haber aquí un problema de inconstitucionalidad por haberse brincado los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El segundo tema me decía Rodolfo, perdón. Es lo que en algún momento en el programa de la semana pasada planteó don Welmer como la verdadera razón de que los bancos estén desvinculando a un grupo importante de sus clientes, a partir de que la verdadera razón sería la emergencia del COVID. No, señor, yo se lo dije en el programa, tanto la SUGEF, el CONACYF, el Banco Central han hecho modificaciones en la normativa 1-05 para mantener la capacidad de pago de los deudores antes del COVID. Y también se anunció públicamente que los bancos han hecho alrededor de 1 millón de operaciones reestructuradas y readecuadas. No, sencillamente aquí lo que pasó es que los legisladores decidieron poner un límite bajo
que estaba por debajo de la recomendación técnica, se hacen los números, usted analiza como cualquier empresa comercial, pública o privada, cuáles son sus costos, cuál es el costo marginal, los gastos operativos, las pérdidas por incobrables y todos aquellos que me generen costos por encima de ese precio, yo no voy a seguir ofreciéndoles plata para perder. Las entidades que están en la actividad comercial no son entidades de beneficencia. Si el Estado, si los legisladores quieren ayudar a toda esa gente, 160,000 que se quedan excluidos, tendrían que hacerlo con cargo al presupuesto nacional y el resto de nosotros contribuir con impuestos, como es la forma lógica, racional de atender por cuestiones de beneficencia. No, esto es un negocio y como tal, el precio que definieron lo que hace es excluir, que eso fue advertido y ya aceptado por la ministra de Planificación. Don Welmer, sus 4 minutos. Sí, voy a decir que el estudio de tarjetas de crédito que acaba de liberar el MEIC con cifras a abril, que no había entrado la ley de usura, muestra que 90,000 tarjetas fueron retiradas en comparación con 3 meses atrás. Y si don Gerardo no me dice que eso es consecuencia del COVID, porque no existía la ley de usura, eso es consecuencia de que esa gente está viviendo una situación tremenda de capacidad de pago. Don Gerardo, la capacidad de pago no es un asunto, usted lo sabe bien, no es un asunto de reglamentación de la SUGEF, es un asunto de empleo, es un asunto de ingresos. Y por lo tanto, entonces, usted tal vez no está enterado de que 900,000 personas, 961,000 personas solicitaron el bono proteger porque se quedaron sin nada y que se le han otorgado a 600,000 personas la ayuda del bono proteger. Esas personas están viviendo una situación terrible. No diga que no perdieron la capacidad de pago por el COVID y que esto se mantiene igual y que la capacidad de pago de una persona se resuelve con un asunto meramente regulatorio por parte de la SUGEF. Eso no es así. Y entonces lo que está pasando es que los bancos están viendo que esas personas, por un lado, hay un problema que ya no les van a poder cobrar a muchas personas que antes tenían la tarjeta sin movimientos y que antes tenían una multa. Ahora eso se convierte en usura. Entonces esas personas que no tenían movimiento en las cuentas las dejan fuera. Y claro, figúrese que esas personas tenían en promedio, por lo que estuve leyendo, 2 tarjetas .6 y están quedando fuera. No. El tema es el COVID. Si no lo entendemos, la dimensión de la calamidad que está viviendo el mundo y no nos ponemos a ver la causalidad, es que hay un problema en los investigadores. Muchas veces tenemos el sesgo de la confirmación, que es dañinísimo para los efectos de un investigador. Y entonces cuando tenemos el sesgo de la confirmación es que solo vemos las cosas que confirmen nuestros criterios ya preestablecidos y entonces perdemos de vista las verdaderas causas que están sosteniendo la situación actual o que están explicando la situación actual. Bien, volvemos nuevamente a los 3 minutos, don Gerardo, para que usted se refiera al tema. No, claro que sí, definitivamente el desempleo incide sobre la morosidad y la capacidad de pago de los agentes económicos. De hecho, llevamos 6 años de gobiernos PAC con un desempleo superior al 12%. Antes del COVID, la tasa de desempleo informada por el INEC era 12.5%. Ahora nos han informado que ese nivel subió al 15.5%, afectando alrededor de 450,000 familias. El bono proteger no es una buena señal porque don Welmer, como buen economista, sabe que cuando el precio es cero, la demanda es infinita. Si usted regala cosas, todo el mundo estira la mano, todo el mundo quiere que le den plata. Esos 900,000 están inflados porque realmente los desempleados reconocidos por los entes oficiales son alrededor de 450,000.
Realmente yo creo que lo que los legisladores tuvieron que haber hecho si querían bajar las tasas de interés es atacar los temas de fondo. ¿Cuáles son? Esos países que menciona don Welmer, de Estados Unidos, Japón, OCDE, claro, tienen competencia. Hay un problema de estructura competitiva. Vea que el Banco Nacional lo que tiene de participación en su estructura de tarjetas es 2,5, el Popular 2,2, el Banco Costa Rica 1,3, en cambio Promérica 21,2, el BAC 20,6. Ponga a competir a los bancos del Estado, hágalos creativos, innovadores, para ver si efectivamente las tasas bajan. La Central de Información de Deudores es el problema. La gente no está viendo hoy el oferente de crédito, no ve la exposición de deudas totales, solo ve las deudas del sistema formal. Hay un proyecto de ley que yo le decía de ampliación de la Central de Información de Deudores que está durmiendo ahí en la Asamblea Legislativa. Automatice los procesos, fomente los pagos por celular, fomente la educación financiera. Don Welmer es político, ya pasó por el Ministerio de Economía, ha pasado en la Asamblea Legislativa como asesor, como diputado. Yo les ruego a don Welmer que con esa visión de promoción del desarrollo y protección de los más pobres, ataque realmente las causas que mantienen las tasas altas, pero no a través de un mecanismo de intervención arbitraria en el mercado. Don Welmer. Sí, yo si he tenido una crítica es al modelo económico que se ha implementado en Costa Rica. Este es un país carísimo para vivir, no consecuencia de uno o dos gobiernos. Esto se ha hecho caro en los últimos 30 años, ha concentrado la riqueza enormemente en Costa Rica. Éramos un país semejante a Europa en la distribución de ingresos y hoy en día somos uno de los países más inequitativos en esto. También ha generado desempleo ese modelo económico, etcétera, pero es un modelo económico basado en los monopolios, en los oligopolios privados, muchas veces, sin regulación alguna. Y esto hace caro y les trae la capacidad de compra a los costarricenses y hace que el dinero no les alcance. Esa ha sido una lucha mía. Y claro que tuve este tema de tasas de usura y precios de medicamentos y la ley de la competencia en la Asamblea Legislativa mientras fui ministro y estuve haciendo esto. Por otro lado, don Gerardo, yo no creo que 900,000 costarricenses sean unos pedigüeños o gente que si es gratis se apunta a cualquier cosa. La situación, la gente está viviendo calamidad, pero está viviendo calamidad de verdad. Otro tema, usted acepta que la banca en el mercado de tarjetas no hay competencia. Yo estoy muy contento de que usted acepte eso y que se debe buscar las maneras de bajar los costos para los ciudadanos. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? En cuanto a los préstamos de consumo, que es lo que estamos hablando, hay una relación desigual entre el prestamista y el ciudadano y la competencia no opera. Por eso el mundo ha tenido que regular los mercados prácticamente en todos los países de la OCDE. Prácticamente todos han impuesto tasas máximas. Son países donde hay premios Nobel en economía y que han avanzado mucho, que han tenido esta discusión. No es un asunto de generar competencia y nada más. Más bien esta tasa que estamos poniendo los va a venir a poner en competencia para que operen mucho más cerca. Los mercados financieros en Costa Rica, hay indicadores del Banco Central y estudios que operan como oligopolios. Si no, veamos el caso, por ejemplo, de las tasas de referencia del Banco Central, del costo de los recursos, cómo las ha bajado el Banco Central y el encaje legal, y eso no ha tenido la concordancia en bajarle las tasas de interés a la gente. Ahí hay un problema serio que hay que atacarlo ya con ley para defender al ciudadano. Y eso es lo que nos motivó a 52 legisladores a poner un tope a la tasa de interés. Don Gerardo. No, yo de nuevo creo que don Welmer ve muy fácil tirarle la culpa al COVID. Ahora resulta que todo depende del COVID, todos los males que tiene este país es el COVID. Los temas pasados de la OPAT es el COVID, los temas del desempleo es el COVID. Realmente yo creo que no, efectivamente, hay gente que la está pasando difícil, pero hay elementos adicionales, en este caso, la ley que don Welmer promovió y que aprobó, que hacen que 160,000 personas se estén quedando excluidas a propósito de esa ley mal definida, arbitraria, a pesar de las advertencias de los entes técnicos. Se pasó por encima la institucionalidad técnica financiera de este país
para poner lo que los diputados se les ocurrió en una fórmula, repito, que don Welmer no me dijo de dónde sacaron 1.5 o de dónde sacaron 12.8 puntos porcentuales o de dónde sacaron 2.085 para los microcréditos, y contrariamente, como lo vendían que esta ley iba a ayudar a los más pobres, al final los terminó excluyendo, tirándolos de nuevo al agiotismo colombiano, a tasas realmente agiotistas, y a quien va a beneficiar este proyecto de ley, y don Welmer no lo dice, es a los ricos, a los clientes de alto perfil de ingresos, a los clientes de bajos costos operativos, donde la tarjeta la convirtieron por esta ley en un producto elitista, en un producto exclusivo, en un producto para los pocos de los deciles altos de ingreso, y excluyen a la mayoría de la población, los más pobres, que van a requerir financiamiento, y al no tener acceso ni en las cooperativas, ni en los bancos estatales, como don Welmer dice, y si él sigue insistiendo, yo lo invito a que entonces diga que el Banco Nacional, Copialianza, Popular, públicamente digan, vengan aquí, porque yo voy a recoger a toda esta gente que se quedó desvalida por una ley mal definida. Bien, les voy a dar nuevamente 4 minutos a cada uno para que responda puntualmente lo que quiera decir don Welmer acerca de lo que acaba de señalar don Gerardo, pero también le voy a pedir a don Welmer que incorpore en su respuesta otro punto, y es precisamente, ya para ir terminando esto, si realmente usted cree, don Welmer, que se descarta el temor de algunos o de muchos de que el prestamista gota a gota que opera en la sombra tome fuerza con las cosas como están ahora. Usted dijo en el programa de radio el miércoles que hay instituciones financieras que parece estar dispuestas en atraer a quienes están quedando ahora desvinculados de los bancos. ¿Nos puede ampliar ese punto con parte de esa segunda parte de la respuesta? Así que tienen 4 minutos a partir de este momento ambos. Empezamos con don Welmer. Si quiere se refiere un poco acerca de lo que dijo don Gerardo, pero también le pido que en la segunda parte de su participación se refiera a lo que le acabo de preguntar. Sí, muchas gracias. Mire, el gota a gota es una desgracia, es criminal, pero los que van al gota a gota son los excluidos del sistema financiero. En ese sentido es, cuando son excluidos del sistema financiero, van al gota a gota. Nadie va a un sistema tan criminal como ese teniendo capacidad en el sistema financiero formal. Cuando los hacen no sujetos de crédito, entonces tienen que ir allá. Explico con un ejemplo esto. No es dejando que el crack se venda en los negocios libremente que combatimos nosotros la drogadicción, por Dios. Es generando las condiciones para que la gente no caiga en drogas y poniendo las penas para quienes promueven las drogas. No es dejando que otros en la legalidad hagan las cosas mal hechas y abusen de la gente, que entonces nosotros vamos a combatir el gota a gota. Ahora, alguien que es sujeto de crédito y que puede pagar una cuota al 60% o al 50%, mucho más va a poder pagar esa cuota si la tasa de interés es del 37%. ¿Cómo va a perder la capacidad de pago a alguien porque le bajen la tasa de interés y le bajen la cuota? Al contrario, más capacidad de pago va a hacer y va a hacer que se incluya muchísimo más gente. Yo me reuní esta semana con el Banco Popular, me reuní con Copenae, con Copialianza, y ellos me señalan que tienen abiertas las puertas para todos los que teniendo capacidad de pago se acerquen a ellos y que puedan o quieran, estén con ganas de tener ahí su tarjeta, lo pueden hacer. Y las tarjetas con ellos tienen una gama que anda como en promedio como en el 26%, y ninguno de los bancos del Estado, ni las cooperativas, ni la Solidarista, ni el Banco Popular se acercan siquiera al límite de usura. Esto tengo que decir porque no es subiendo tasas de interés como se le facilita la vida a la gente y como se hace inclusión financiera, etcétera. Es exactamente al revés. Ahora, cuidado que las tasas altas que han hecho que muchos entes financieros se concentren en personas, en crédito de consumo personal, y han dejado botadas a las empresas y los negocios productivos. Y esos son los que dan empleo, esos son los que hacen generar
riqueza en el país, esos son los que generan capacidad de pago. Y entonces, cuando hay muchos empleos y la gente está ganando, entonces hay cliente para la banca del consumo. Pero cuando lo hacemos al revés, de que todos los recursos para la banca de consumo a tasas de interés altísimas, más bien lo que hacemos es que la gente se queda sin capacidad de pago y entonces los mercados no se mueven y la economía no crece y se genera desempleo y tenemos exactamente el ciclo que ha vivido Costa Rica últimamente. Don Gerardo. De nuevo, es que yo creo que don Werner, con todo respeto, no maneja las cifras y lo entiendo porque él no ha estado en el sector bancario comercial. A ver, las tarjetas de crédito de este país son 2.200 millones de dólares. Eso representa de los 39.000 millones de dólares el 5%. De ese es el problema de altas tasas de interés en el sistema formal que habla don Welmer. El 22% son créditos de consumo, pero que son los créditos de Copialianza, Copeservidores, Banco Popular a tasas del 25%. Ahí está el 22% del crédito interno del sector privado de este país. Le sigue un 25% de créditos de vivienda, un 5% de créditos de vehículos. Sumo todo eso y da el 55%, queda un 45% para banca de empresas. No son las altas tasas de interés, como don Welmer trata de decir, que han hecho que el sistema se vuelva más retail. No, el único punto bueno que tiene esta ley de usura es que las cooperativas y el Banco Popular, por ley, tenían la posibilidad de retenerle en la fuente sin límite las cuotas de los créditos. Y entonces, claro, sobreendeudaban sobre todo a los empleados públicos. Ahora se les puso un freno y ahí ya salió la caja adelante diciendo que con esta ley no puedo prestarle a alguien que no tenga libre 200,000 líquidos. Claro, porque lo está sobreapalancando, pero no era por las altas tasas de interés. Si se hablara con claridad, entonces iríamos al fondo del asunto. 2 puntos más para terminar. Don Welmer habla mucho de los cobros judiciales, de los cadáveres financieros y demás. Yo me tomé el tiempo para ir a investigar esas estadísticas que él dice, 800,000 cobros judiciales, y me encuentro con la sorpresa que el 60% corresponde a otras entidades no privadas. ¿Quiénes? 30% el Banco Popular, 20% el Banco Nacional, 10% la Caja del Seguro Social, 3% el ICE. Entonces, seamos transparentes, quitemos del análisis esas cifras que están infladas y veamos realmente cuánto viene del negocio de tarjetas de crédito, que es, entre comillas, el de altas tasas de interés. Y por último digo, sí, efectivamente, los que van al gota a gota son porque son excluidos del sistema financiero. Y en este caso, la ley que don Welmer, David Gurzón y el señor Villalta promovieron, lo que hizo fue excluir a 160,000 personas, y qué dicha que me está dando la razón don Welmer al fin, y los tiraron al gota a gota en el peor momento de la pandemia, advertidos por los entes financieros que si iban a pasar esa ley, no la pasaran en este momento, pero ahí más valió la testarudez y lo aprobaron, y ahora tienen que asumir las consecuencias de la exclusión financiera que todos advertimos. Bien, don Welmer va a tener su participación y después de que termine don Welmer les voy a dar, porque ya, si ustedes se fijan, ya hemos hablado bastante, así que después de que termine don Welmer les voy a dar a cada uno 3 minutos a manera de conclusión. Va don Welmer y después cerramos la ronda nuevamente, ya con la participación final don Gerardo y don Welmer. Don Welmer. Sí, que don Gerardo quiera decir que la exclusión financiera no es de ese nivel ocasionada por préstamos. Don Gerardo, yo pedí las estadísticas a la Corte Suprema de Justicia, me dieron a mí las estadísticas. Claro que hay cobros de otras entidades, pero hay bancos privados, financieras, casas de electrodomésticos. Entre los 10 primeros están almacenes de electrodomésticos, financieras, bancos privados, etcétera, ahí metidos, y todos ellos por el problema de la usura, de cobrar tasas de interés altas. Repito, el que es sujeto de crédito y puede pagar una cuota, porque un banco a una cuota a tasa del 37 lo puede hacer mejor a una tasa del 37 que a una del 60. Y al contrario, se vuelve en un sujeto de crédito mejor, buena paga, si usted le cobra una cuota más baja. Pero tienen aquí, la filosofía es al revés. Le cobro más al que tiene menos
dinero al más pobre, porque es más riesgoso. Y con eso se le ayuda. Para nada, no se le ayuda dándole crédito a las personas que no tienen capacidad de pago. El otro asunto, insiste don Gerardo en echarle la culpa al COVID. Ya le dije que leas el último informe de tarjetas de crédito del MEIC, donde ya tenían 90,000 recortados a abril sin que hubiera pasado la ley de usura y apenas iniciando el efecto COVID. Entonces, tenemos que tener claro la causalidad. Ahora, decir que 3 diputados testarudos y demás, como don Gerardo se refiere, eso es una falta de respeto, don Gerardo. Uno tiene que respetar a la gente y es en el plano de las ideas que se hacen en las discusiones. ¿Cómo usted está en este negocio? Quizás se molesta por eso, pero tenemos que mantener el respeto siempre. Ahora, fueron 50 diputados que son de los mejores que yo he visto en mis tiempos en la Asamblea Legislativa, porque hay discusión, porque se informan y votan, no porque alguien les diga, votan con criterio. Le digo esto porque creo que sí tenemos que mantener un clima de respeto. Bien, vamos a entrar entonces a la parte final. Ya le voy a dar a cada uno 3 minutos a manera de conclusión y ponerle punto final a esta conversación. Empezamos con don Gerardo, sus 3 minutos. Si yo le dijera las faltas de respeto que más de un padre de la patria hizo contra mi persona y los calificativos que utilizaron en la defensa que yo hice, desacreditándome simplemente con falacias ad hominem, entonces estaríamos tablas, don Welmer. En segundo lugar, usted dijo en el programa anterior que yo no podía opinar porque tengo conflicto de interés. Esto es una falta de respeto, porque se lo dije a usted en la Asamblea Legislativa cuando me lo preguntó. Sí, pertenezco con mucho orgullo a 2 entidades financieras como director. Hace 6 años me retiré del BAC. Soy director del Banco Cuscatlán en El Salvador, que nada tiene que ver con tarjetas de crédito en Costa Rica. Y soy director de Financiera CAFSA, que lo que hace es financiar vehículos en el 99.5%. Tiene una tarjeta de crédito selecta para clientes de Purdy que tiene una participación de mercado del 0.1%. No me vengas a calificar porque supuestamente tengo conflicto de intereses. Es como que yo le dijera, don Welmer, usted tiene tarjetas de crédito, entonces usted no puede opinar. Es más, es peor, se benefició porque le están bajando los intereses a los clientes de mejor perfil, los que tienen salarios de 4 o 5 millones, como muchos funcionarios que hoy disfrutan de esos beneficios. Yo no estoy en el negocio, se lo vuelvo a insistir. Y finalmente, si usted insiste en el tema de Copialianza y Banco Popular, llamen al 2222-4594, Copialianza, 2222-4594, Banco Popular, 2285-4642, que con la recomendación de don Welmer los van a calificar en una relación de tasas de interés inversa al riesgo, cuando la norma técnica dice básica en principios de finanzas 1, a mayor riesgo, más precio. Eso no es una cuestión de interés social, es una cuestión de negocios. Entonces engañan a la gente haciéndole creer que con el perfil de riesgo y con las altas pérdidas por incobrables les van a poder financiar al 20% en colones. Nadie, se los puedo asegurar, en el sistema formal los va a financiar y van a terminar siendo víctimas del gota a gota a tasas ahí sí, las que don Welmer vuelve a insistir, del 100%, del 120%, todo por culpa de una ley mal diseñada. Don Welmer, su conclusión. Sí, primero, muchas gracias por permitirme participar en este programa, en este conversatorio. De verdad que yo disfruto estas conversaciones. Costa Rica necesitaba ponerle límite a un delito penal que por 50 años no tuvo ningún tope y que hoy en día no existe ningún individuo que ha sido juzgado por usura. Sin embargo, hay gente que ha sufrido vejámenes terribles en Costa Rica. Lo que estaba haciendo la pandemia de la usura en Costa Rica era terrible. Gente que perdía la dignidad porque era acosada noche y día por el pago de intereses, etcétera, y de deudas.
teníamos nosotros y aún tenemos un acoso terrible porque nos endeudemos a tasas de interés altas. Yo le digo a ustedes, cuántas ofertas de crédito incluso para comprar los productos de la canasta básica financiados a 10 años o a 5 años a tasas de interés del 60% teníamos. Esto ya había rayado en el exceso y había que ponerle punto final. Creo que estamos en una situación de pandemia, hay que cuidarnos, pero esta era otra pandemia que teníamos y que yo creo que en algo ayudamos a paliarla. Muchas gracias, don Rodolfo. Mucho gusto, don Gerardo. Gracias a ambos, de verdad, gracias a ambos por acompañarnos en este programa de hoy. Sí, señor. No, es que me quedé muy preocupado y entonces busqué el diccionario de la Real Academia Española y testarudos es una persona que se mantiene firme o inamovible en su posición o en su actitud, aunque se le den razones de peso en contra. Eso no es ninguna falta de respeto, don Welmer. Muchas gracias por la oportunidad. No, hay otras acepciones. Sí, pero no es la que yo le hice ver. Muchas gracias a ambos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de En Profundidad a ambos para hablar de este tema. Muy gentiles, don Gerardo, don Welmer. Gracias. Bien, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Vean, les cuento, hoy tuvimos una edición muy especial, muy particular. Hablamos inicialmente con el compañero de teletica.com, Juan José Herrera, quien nos dio un repaso del anuncio que dio el gobierno este mediodía del golpe de martillo que es necesario, doloroso sí, necesario también para enfrentar las consecuencias de este incremento que ha habido, que yo creo que a todos nos dejó bastante preocupados, este incremento de casos que se dio, particularmente ayer. Hoy volvió a darse una cifra que no deja de ser alta, realmente, no tanto como lo de ayer, pero sin embargo, lo que estamos viviendo es una situación importante de alerta y por eso el martillazo que se anunció hoy, que se va a empezar a aplicar ya a partir de mañana, don Juan José nos explicó ampliamente, pero también usted puede repasar los detalles, las placas de la restricción según el día, los lugares que van a estar cerrados según sea zona naranja o zona amarilla, en fin, toda la información usted la puede encontrar en teletica.com y en nuestras redes sociales. También conversamos con don Juan Carlos Hidalgo, que es un analista en políticas públicas, don Julio Castilla, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, acerca de sus reacciones tras el anuncio de este mediodía. El doctor Ronald Evans, que es epidemiólogo, también nos habló acerca de lo que se pretende con este planteamiento del gobierno de volver a encontrar el rastro al COVID-19. Y en esta segunda parte del programa escuchábamos esta interesante conversación entre don Gerardo Corrales y don Welmer Ramos acerca de la implementación de la ley que le pone topes a las tasas de interés en nuestro país. Les recuerdo, este programa va a ser repetido a las 8 de la noche hoy aquí en teletica.com y también usted lo va a poder encontrar en nuestro micrositio del programa En Profundidad en teletica.com. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.